¿Es posible que en 2025 hasta mi abuelo pueda programar una página web? Pues parece ser que sí, gracias al Vibe Coding. En el vídeo de hoy os traigo esta pequeña reflexión que me apetece hacer sobre este tema que está rompiendo la actualidad y que me parece muy interesante y que tiene dos polos diametralmente opuestos. El Vibe Coding, para los que no estéis al día, se trata de la nueva forma, o más bien yo lo prefiero considerar una herramienta, la nueva herramienta que tenemos para programar, mediante la cual nosotros literalmente escribimos un texto en lenguaje natural, el lenguaje que utilizamos en el día a día, y la inteligencia artificial nos devuelve todos los archivos y todo el código necesario para crear la aplicación que nosotros queramos. Y os voy a poner un ejemplo ahora mismo. Estamos en la aplicación de Cursor, que es pues la aplicación oficial que ha salido y la más potente para realizar Vibe Coding, que es muy similar a Visual Studio. De hecho, si abrimos Visual Studio, pues vemos que la interfaz es básicamente la misma, con los archivos, el proyecto aquí. La diferencia está en este apartado de acá, que tenemos la interfaz de la inteligencia artificial y esta caja de texto en la cual pues nosotros escribimos con nuestro lenguaje totalmente natural y humano lo que queremos que haga la inteligencia artificial, y pues ella nos arroja aquí todo el código en tiempo real y además nos modifica los archivos. Crea, modifica, elimina archivos, los conecta entre sí, lo hace absolutamente todo. Este es un pequeño proyecto que he estado pues testeando para ver cómo funciona, y en el que no he tenido prácticamente que editar nada de código. Alguna cosilla, reconozco, que he tenido que tocar, porque la inteligencia artificial no es perfecta. Spoiler, por si alguien no lo sabía. Entonces, os voy a enseñar el proyecto un poquito, cómo ha quedado por aquí. Es algo muy sencillo que he hecho en una tarde, ¿vale? Es un poco una simulación del juego de cartas de Pokémon, es lo primero que se me ocurrió. Y pues realmente tenemos una página web que es funcional. Tenemos nuestro header por aquí con unos botones, tenemos nuestro giro con un texto, una imagen de fondo, un botón de CTA. Tenemos aquí un apartado de cómo jugar, muy sencillito. Se podría hacer todavía mejor, pero en lo que era el proceso sentí que estaba siendo funcional todo. Ahora os comentaré un par de detallitos, de todos modos. Tenemos aquí, por ejemplo, otra página que es la colección con diferentes cartas. Si le pinchamos encima de la carta se da la vuelta y tenemos todas las descripciones. También algo que me parece muy interesante del Vibe Coding es que te permite ser muy creativo, siempre que le pongas empeño, me refiero. Porque originalmente las descripciones de los Pokémon pues estaban con el fondo blanco y letra negra y quedaba horrible. Entonces se me ocurrió, utilizando el tipo de cada Pokémon, métele un color determinado. Y tal cual se lo dije, sin poner nada de código, sin hacerlo yo por mi cuenta. Y ha quedado así y está bastante mejor que el resultado original. Entonces, pues bueno, como podéis ver, es una página web funcional que podríamos subir a un entorno de producción y pues estaría guay. Entonces, bueno, la opinión que me merece el Vibe Coding tiene, como decía al principio, polos muy opuestos. A mí me parece, por un lado, que es una herramienta brutal para terminar de romper esas fronteras, esas barreras que siempre han existido en el mundo de la programación. Típico ejemplo, en la sociedad siempre se ha visto la programación como algo súper abstracto, súper complejo y que está solo al alcance de las mejores mentes. Un ejemplo, Matrix. La película de Matrix, pues es... siempre lo vi un poco parodia de la programación. Ese monitor con lleno de caracteres verdes que ni siquiera existen, que no tienen ningún sentido, pero que al parecer todos los personajes de Matrix entienden perfectamente.
Y ese es el aire que siempre se le ha dado a la programación, como algo muy abstracto y muy complejo. El vibe coding ha llegado para romper completamente esa última barrera. Y que cualquiera, y de ahí el título de este vídeo, que hasta mi abuelo pudiera diseñar una página web como esta, o incluso mejor. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante porque lo que se está haciendo es empoderar a la gente. Antiguamente, hasta hace poco, la gente que tenía acceso a la programación era la gente que se había dedicado mucho tiempo a memorizar contenidos, a memorizar lenguaje, a estudiar de forma muy teórica y sobre todo a crear la capacidad de generar código. A desarrollar esa capacidad de redacción de código, que es algo que tienes que dedicar bastante tiempo, tienes que dedicar meses de trabajo. Pues eso ha desaparecido ya, porque cualquiera puede meterse con el vibe coding, utilizando su lenguaje natural, empezar a generar código. Y me parece una forma muy interesante de aprender a programar, porque estás transformando aquello que pones con tu propio lenguaje en código. Y quieras que no, si eres una persona curiosa y empiezas a aprender por tu cuenta, tú eres capaz de ver la relación entre lo que estás viendo en pantalla y el código que tienes aquí. Por supuesto, al principio es bastante complicado, pero por ejemplo, si tú tienes un poquito de idea de inglés, tú ya sabes que header pues significa encabezado. Y si tú te metes a explorar un poquito, además como lo tienes todo en colores, pues es muy, muy fácil de leer. Tú puedes ir mirando por aquí, vale, todo esto, no lo entiendo, no entiendo qué quiere decir esto. Y llego aquí y veo, mira, Card Master. ¿Esto no es el título que tengo aquí? Efectivamente. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Hay esto que dice H1. Voy a buscar qué significa H1. H1 significa título. O sea que esta línea de aquí es el título de Card Master que aparece en el encabezado. ¿Y classname qué significa? Classname, mira, es una etiqueta para luego darle el estilo que yo quiera. Y le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el tamaño. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Ese acceso a la práctica inmediata de poder crearte lo que quieras con tu lenguaje natural sin saber nada de lenguaje de programación, eso a mí es lo que me parece más brutal a la hora de aprender a programar. Y lo que digo, que cualquiera pueda iniciarse. Con un poco de curiosidad, el vibe coding yo creo que le abre las puertas a todo el mundo. Y eso es lo mejor. Por otro lado, algo muy negativo, que yo estoy al 90% o más seguro de que va a venir en los próximos meses y en los próximos años. La red se va a llenar de basura. Y esto yo creo que ya es un hecho a día de hoy, porque hay muchas aplicaciones que se están diseñando puramente con inteligencia artificial y no son sólidas, no son efectivas, no tienen seguridad. Pues esto, el vibe coding lo va a terminar de reventar del todo. De hecho, lo que me da lástima de esta herramienta, de este concepto, es la definición que se está creando del mismo. Yo cuando empecé a investigar sobre el tema me vine a ChatGPT, pues lo típico que hacemos todos, ¿no? Cuando buscamos algo que no sabemos. Le pregunté esto, fijaos, ¿qué programa necesito para empezar a hacer vibe coding? Y el cachondo de ChatGPT me respondió esto. Me dijo, VS Code, JetBrains, Sublime Text. Esto no es verdad, no está actualizado. VS Code no se utiliza para hacer vibe coding. Se utiliza Cursor. Obviamente ChatGPT no está al día en cuanto a esto. Pero lo que me llamó la atención es esto, señores. Necesitas un set de música brutal. Lo-fi para la concentración, para sentirte un hacker de los 80, techno si estás en modo overclock, epic soundtracks, luces LED.
eh, una bebida a tu gusto. Si tienes ya todo esto, pon tus auriculares, abre el editor y entra en el flow state. Esto es lo que me parece una cagada en cuanto al concepto que se está creando del vibe coding. O sea, y creo que los propios creadores han participado en este movimiento. Se está vendiendo el vibe coding como algo hippie o con un aire zen de que tú simplemente te sientas, te abres a la inspiración, empiezas a escribir y vas a generar una aplicación maravillosa. Pues, señores, spoiler de alguien que sabe lo que hace, esto no es así. Y esto no funciona así, ¿vale? Se está dando, y esto es lo peligroso, se está dando a entender que ya no necesitas planificar, ya no necesitas formarte y ya no necesitas aplicar trabajo duro para crear algo que merezca la pena. Ahora simplemente te sientas, aporreas el teclado, escribes algo que incluso está mal redactado y te vas a generar la nueva plataforma X. De la nada, de la noche a la mañana. Pues, señores, esto es mentira. Y esto es una pena que se esté generando el concepto de esta manera porque ciertamente se está desaprovechando este recurso que, repito, a mí me parece increíble el recurso del vibe coding, pero se está planteando de la manera equivocada. En vez de crear metodologías para aprovecharlo de una manera responsable, se está convirtiendo pues en el patio del colegio, en una selva. Y eso es lo que va inevitablemente a generar código basura durante los siguientes meses, años, y lo que va a saturar la red de basura. Y creo que esto va a ser así 100%. Por mi lado, por mi parte, a mí me parece una oportunidad muy buena para generar un nuevo tipo de aprendizaje en el mundo de la programación, un aprendizaje mucho más práctico, mucho más accesible a la gente, mucho más divertido, porque a mí sinceramente me parece increíble lo de que la IA te meta el código y yo leer, revisar lo que va poniendo, porque si nosotros, vamos a hacer ahora una pequeña prueba para que veáis, pero nosotros tenemos todos los cambios que va haciendo la IA, le puedes dar a aceptar, le puedes decir que no te gusta, le puedes decir que lo modifique otra vez. O sea, me parece muy divertido en ese sentido. Pero claro, tienes que trabajar, tienes que saber lo que estás haciendo y preferiblemente tienes que ir aprendiendo un poquito de lo que significa el código que te va devolviendo la IA. Tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Si yo me pongo, por ejemplo, yo qué sé, a diseñar una aplicación con Python, que yo ahora mismo no sé Python, sé lo básico, pero no sé en profundidad, yo tengo la responsabilidad de ir aprendiendo lo que me está lanzando la IA, de ser curioso y de evolucionar mientras se está creando ese proyecto. Ese es el gran potencial del vibe coding. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba técnica para que lo veáis así un poquito en vivo. Vamos a crear, por ejemplo, en la página de colección, en el componente de colección, voy a pedirle que me cree una barra de búsqueda para filtrar por nombre de Pokémon mismo, ¿vale? Que me cree un input para yo introducir un nombre de Pokémon y que solo me salga la carta con ese nombre de Pokémon. Así que aquí, esto es el menú de contexto. Aquí le voy a decir que estamos trabajando en Collection, en el componente de colección, para que afine un poquito más. Y le voy a decir, créame una barra de búsqueda para filtrar las cartas por el nombre del Pokémon. Tal que así, no le voy a especificar mucho más y vamos a ver qué es lo que nos genera. Tengo curiosidad a ver cómo lo va a hacer, porque hay muchas formas de hacer esto y no todas son efectivas. Voy a añadir una barra de búsqueda y la funcionalidad de filtrado. Va a actualizar el componente de collection, ¿vale? Vamos a cerrar header y el footer también, que no nos sirve. Vale. Nos ha creado el search container, el div.
Vale, ha puesto aquí el handle search. Ok, este le vamos a decir que vale. Cards.map filtered. Vale, en vez de hacer un mapeo normal, nos hace el mapeo en base a las cartas filtradas por el input. Vale. Y ya está, creo. O ha hecho algún cambio arriba, me parece. Vale, ha introducido la función de handle search. Vale, ha incluido tu lowercase para ponerlo todo en minúscula. Interesante, ¿eh? Interesante puntito. Vale. El use state por aquí. Y esto no es nada, vale. Y ya lo tenemos todo aplicado en teoría, ¿vale? A ver qué dice por aquí. He implementado una barra de búsqueda con la funcionalidad de buscar las cartas en tiempo real mientras escribes. Tenía la curiosidad de si iba a introducir un botón de aceptar para ejecutar la búsqueda. No lo ha hecho. Lo va a hacer en tiempo real, ¿vale? Es sensible a mayúsculas y minúsculas. Busca por el nombre del Pokémon. El diseño, ¿vale? Me da un poco igual por ahora. Interactividad, efectos de hover y focus. Ok. Cambio de color del borde al enfocar y sombra más pronunciada al enfocar. Vale, vamos a ver cómo ha quedado esto. Vale, bastante guay. Vamos a buscar, por ejemplo, fue Coco. Ok, y nos busca fue Coco. Vale, y por ejemplo teníamos a Mew debajo. Si le pongo M. Vale. Claro, aquí se podría hacer de una forma un poquito más compleja para que la búsqueda en vivo que me está realizando, fijaos que me sale por la M Mew, pero también me sale Charmander. Evidentemente, si yo estoy tecleando con la M, yo no estoy buscando Charmander, que empieza por la C, ¿entendéis? Entonces, habría que incluir una regla para que a medida que escribamos solo incluya el resultado exacto, no un resultado que incluya la M. ¿Vale? Porque siguiendo esta misma regla, Eevee, por ejemplo, claro, lo mismo. Está apareciendo Eevee, pero también aparece Charmander porque tiene la E, fue Coco porque tiene la E y Mew porque tiene la E. Esto se podría arreglar. Lo podríamos hacer. Pero fijaos que es funcional. Si yo le meto Eevee, me sale Eevee y funciona guay, ¿vale? Vamos a añadirle otra cosita. Vamos a decirle que me filtre también por tipo de Pokémon. Vale. Añade también un filtro por tipo de Pokémon. A ver qué nos dice. Un filtro por el tipo de Pokémon usando botones. Va a actualizar el componente Collection. Ok, aquí también he hecho cambios en los estilos. Vale, esto le vamos a dar a aceptar porque no me quiero parar a revisar los estilos. Esto está todo guay, vale. A ver, añade estilos también. Ok, está en ello. Vale. A ver. Claro, lo aplica cuando termina de trabajar. Ahora en teoría debería salir en el componente de Collection. Que no sé por qué no sale la actualización. A ver, ¿qué dice? No me ha dicho de aceptar los cambios. En teoría aquí deberían aparecer todos los cambios que ha hecho. Ah, no ha aplicado nada. ¿Veis cómo no es infalible la IA? O sea, en teoría ha hecho los cambios aquí en Collection, ha añadido esto de Select Type, pero no lo ha aplicado. ¿Y por qué? A ver, voy a decirle que vale, pero no has aplicado los cambios a los archivos. Vamos a ver. Tienes razón, voy a aplicar los cambios necesarios. Y de nuevo vuelve a renderizar el componente de Collection. Es que, claro, por eso hay que supervisar, porque se le va la pinza. Ahora sí que lo está haciendo. Ok, vale, el status lo ha añadido aquí, lo aceptamos. Vale, esto lo quita, añade un filtro por tipo.
Ok. Lo que... Ah, vale, la barra de nombre me lo sigue poniendo, ¿vale? Queda bastante guay. Esto queda como el culo. Aquí hay que poner letra negra porque se ve fatal. No sé por qué ha puesto letra blanca. Vale, y si le doy a eléctrico, me filtra Pikachu, fuego. Estos dos, normal, Eevee, psíquico, Mew, agua no hay, se queda en blanco, y planta tampoco hay. Y todos me devuelve esto. Vale, bastante chulo. Como veis, pues de primeras, bastante funcional, bastante guay, pero claro, hay que darle el toque, porque probablemente si me metiera a revisarlo a fondo el código, seguramente vería una forma de optimizarlo más o de encontraría algún error, estoy seguro. No lo voy a hacer porque sería larguísimo este vídeo, pero habéis podido ver cómo funciona esto del bytecoding y que pues es una herramienta muy potente, ya lo veis, o sea, genera cositas que son medianamente complejas prácticamente en segundos y en ese sentido me parece una herramienta muy fuerte. Sobre todo para, lo dicho, aprender de una manera mucho más creativa, mucho más práctica, pero con cabeza, de forma responsable. De hecho, cuando he empezado... Uy, va, esto es el Visual Studio. Cuando empecé el proyecto, este componente de Collection que hemos estado trabajando, al principio no se mostraba. La pantalla aquí aparecía completamente en blanco y lo que pasaba es que la IA no me lo había añadido a app, aquí no me había añadido el componente. Entonces, claro, una persona que empieza de cero puede decir, ay, pero que no funciona, no sé qué. No, tío, es que tienes que curiosear, tienes que ver qué está pasando, tienes que practicar y esto no es magia, ¿vale? Esto requiere de que tú seas el comandante, de que seas el piloto y la inteligencia artificial está a tu servicio. Pero lo que digo, que sea de manera responsable hacer todo esto. Así que eso es un poquito la demostración que os quería hacer y la opinión que me merece Bytecoding, que en resumen, pues me parece una herramienta increíble, sobre todo aplicada al mundo de la enseñanza, de la programación, pero hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo con responsabilidad y, repito, no quita el trabajo duro, el aprendizaje y la curiosidad. Así que espero que os haya molado este contenido. Seguramente traeré un poquito más en el futuro, porque como digo, está a la orden del día este tema. Así que nada, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo.